nosotros no somos profesionales en el área tal vez de la psicología, no somos psicólogos clínicos, pero el tipo de depresión que nosotros vamos a estar hablando hoy es esa depresión espiritual a la cual generalmente cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, en algún ciclo de nuestra vida, nos ha tocado. A todos nos ha tocado la depresión. Y sobre esa depresión es que yo, en realidad, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes hoy. No es la depresión, esa depresión tal vez que usted diga, bueno, tú no eres un profesional en el área, ¿verdad?, de la psicología. No quiero hablarles hoy de psicología, de hecho, no soy un profesional en el área de la psicología, pero sí quiero hablarle en base al torno o el entorno bíblico de lo que abarca la palabra depresión. Y la depresión, en el término común, en el término general, se dice que es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Dice que la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida. Es decir, esto es lo que es la depresión genérica que nosotros conocemos. Pero dentro de este tipo de depresión opera lo que es la depresión espiritual, que se caracteriza específicamente por estos mismos rasgos. Pero nosotros, como les decía al principio, tenemos que aprender a dividir lo que es una depresión causada en realidad por una enfermedad, pero también tenemos que aprender a identificar cuando es una depresión causada por lo que es el marco espiritual, lo que es el mundo espiritual, el cual nos rige y el cual nos gobierna. Cuando usted dice una depresión causada por una enfermedad, ¿se refiere a una enfermedad patológica o se refiere a una enfermedad física? Puede ser un cáncer. Mayormente cuando una persona tiene cáncer y se lo transmite a sus familiares, eso tiende a entristecer por completo a la familia. Tiene cáncer. O sea, cuando le transmite la información, entonces puede venir la depresión. Sí, puede venir la depresión. Sí, lo cierto es que, como te decía al principio, por ejemplo, hay muchos rasgos, por ejemplo, que caracterizan, por ejemplo, este tipo de situación a veces en la vida del ser humano. Como decía el pastor Edison, una persona que tiene cáncer, automáticamente la familia sabe, recibe este tipo de información, de diagnóstico, tiende por lo normal a cualquiera, sea cristiano, no sea creyente, a entristecer a las personas. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere cáncer? ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie quiere morirse. Por más cristiano que usted sea o alguno de nosotros queremos morirnos. Esa es la realidad, nadie quiere morirse. Así es, por eso quería que se definiera bien si hablábamos de una enfermedad patológica, porque realmente la depresión es un síntoma patológico, pero como ustedes han definido, puede partir desde una enfermedad física. Edison. Bueno, la depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier ser humano. Se caracteriza por un cambio en el estado de ánimo, en el comportamiento o en la forma de pensar. La depresión puede llegar a perjudicar las funciones mentales y físicas de quienes la padecen y de su entorno también. Conozco un caso de una persona, tiene todo el dinero del mundo aquí en Santiago y él tiene cáncer. Ahora, a él no lo está matando directamente el cáncer, sino la depresión que le ha traído a él el cáncer, porque él puede tratarse y durar un tiempo más de vida, pero lo que lo está consumiendo a él es pensar, ese estrés que le está causando el saber de que él tiene esta enfermedad. Mira, nosotros estamos viviendo generalmente, ahora que tú tocas ese punto, el mundo está en torno está en decadencia. Es decir, hay muchas situaciones, muchas personas desempleadas, muchas personas enfermas, muchas personas con problemas familiares, y todo ese entorno que generalmente la gente vive en este tiempo, los lleva a vivir en un estado de depresión profundo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el que lee las noticias se da cuenta de que mucha gente hoy día se quita la vida. Nosotros no tenemos posiblemente una estadística a mano específica, pero yo estoy seguro de que el porcentaje de personas que se quitan la vida por causa de la depresión son muchos. Son muchas las personas que se están quitando la vida en Santiago, en todo nuestro país. Cuando la gente se siente que pierde la esperanza,
porque la depresión te lleva a eso, a sentirte que no hay esperanza. Y cuando el ser humano pierde la esperanza, automáticamente entiende ya que su capacidad para estar vivo, la razón de vivir, ya no es suficiente. Se ha dicho por mucho tiempo también, perdón, que solamente las personas que sufren de depresión son las personas de bajos recursos. Pero el otro día me puse a analizar un caso de que se dio en Santo Domingo de una doctora, la cual su novio la dejó, y ella no es una persona que tal vez no tuviera dinero, una persona capacitada, estudiada, y ella se encerró en su vehículo, y según lo que se dijo, fue que ella se había envenenado, y el estrés, no simplemente el estrés, sino la depresión que ella sintió cuando su pareja la dejó, la llevó a ella a hacer lo que hizo. Entonces no es simplemente una persona porque tiene bajos recursos, sino que estamos viendo de todo tipo de personalidades que están siendo tocadas por esto, y que realmente es doloroso ver lo que está sucediendo. Bien, Harrison, mencionaste algo ahorita, dijiste que pueden afectar a cualquier persona. Me gustaría que nos hablen de eso, quiénes pueden ser afectados, ya que el pastor Amaury habló acerca de que puede ser espiritual. Entonces me gustaría que hablaran un poquito de eso, porque estamos hablando a un público en sentido general, pero mayormente cristiano, y ahí quisiera abundar en esa parte. Mira, generalmente nosotros muchas veces, principalmente como líderes, yo sé que hay muchos pastores y ministros en este momento, y como tú dices también, porque Pura Vida, como es de todos nos escuchan. Y yo sé que generalmente a veces como ministros, específicamente como líderes, nosotros a veces creamos un caparazón que a veces es hasta irreal, en el sentido de que no es que vivimos una vida de hipocresía, sino que nosotros pasamos por situaciones difíciles muchas veces, y como tenemos personas a las cuales liderar, a veces se nos hace difícil transmitirle a esas personas o comunicarle que nosotros estamos pasando por situaciones de depresión. Me llama mucho la atención saber de que estuve leyendo hace poco tiempo una estadística donde hablaba que hay un sinnúmero principalmente de pastores y ministros que abandonan el ministerio, que abandonan el pastorado, otros abandonan los ministerios los cuales Dios le ha puesto en la mano, porque en un momento dado se han sentido depresivos. Pastores que terminando un servicio de un domingo, después de un gran mensaje, como una persona así va y se quita la vida. Todo eso está, usted puede buscar las estadísticas y las informaciones están ahí en las redes y en el internet. Entonces esto nos llama a nosotros muchas veces a confrontarnos a nosotros mismos, entrar en lo que es una autorreflexión de saber de que nosotros no somos perfectos, de que nosotros tenemos debilidades, de que nosotros también a veces entramos en etapas depresivas porque nos sentimos solos. Muchas veces la soledad del líder lo lleva a caer en estos cuadros depresivos, pero muchas veces, Pastor Edison y mi hermano querido que estás aquí con nosotros, muchas veces no lo comunicamos porque queremos aparentar, muchas veces queremos tener ese caparazón de fortaleza, que muchas veces es un caparazón irreal, porque el único que a nosotros nos fortalece verdaderamente para nosotros permanecer en estos caminos es el Señor. Bien, ¿cómo podríamos dar algunos ejemplos, verdad? De casos, la Biblia nos habla de Asaf, por ejemplo, que el Salmo 73 es un salmo donde Asaf le reclama a Dios porque ha bendecido al impío, y él no se sentía tan bendecido como el impío. Ese podríamos decir que es un caso de depresión. Mira, en el caso de Asaf es un caso extraordinario, y yo creo que es un caso que debiera llamarnos a todos, principalmente a los líderes, la atención. ¿Por qué a los líderes? Porque muchas veces nosotros los que tenemos alguna función o algún desempeño dentro de lo que es el marco eclesiástico dentro de nuestras iglesias, nosotros, la gente entiende, como decía unos minutos atrás, de que nosotros
somos perfectos y que nosotros siempre debemos estar bien. No sé si ustedes recuerdan esta frase que la gente generalmente usa mucho en el argot evangélico, que dice: el cristiano siempre tiene que estar gozoso. ¿Lo han escuchado? Y si Bueno, alguien le yo ha visto a considero- usted, le ha visto el rostro un poquito decaído, Sí, le dice: pero- hermano, ¿y qué le pasa? Y es que, pero que Yo usted debe considero, estar en pastor, victoria. yo considero, pastor, que hay una diferencia entre la felicidad y el gozo, entre la alegría y el gozo. Hay una gran diferencia bíblicamente hablando. Y es que la alegría es momentánea, es algo esporádico. Ahora, el gozo, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando hay un verdadero gozo. No Es un fruto del No Espíritu. es simplemente yo decir, pues yo me siento gozo. Hermano, ¿cómo tú te sientes? En victoria, aunque el hermano no tenga nada. Entonces, ahí simplemente una expresión para sentirse bien. Bueno, es un fruto del Espíritu, el gozo. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo mora en ti, ya hay gozo ahí en ti. Ahora, que tú no vivas la plenitud del Espíritu y por lo tanto no tengas gozo, eso es algo diferente. Sí, sí. Bien, entonces, como decimos, Asaf es un prototipo de aquellas personas que estamos muchas veces sirviendo y muy involucrados en lo que es el ministerio, pero que a la vez no sentimos como que Dios nos está prosperando, o vemos cómo otros prosperan más con nosotros, porque aunque la Biblia no lo dice específicamente aquí, pero si ustedes se dan cuenta, Asaf tenía un concepto que porque él servía en el templo y le servía a Dios, tenía que estar mejor que los que no le servían. Es decir, Asaf tenía un concepto de su personalidad que en realidad, sin darse cuenta, le estaba guardando la factura a Dios. Sí. Es decir, mira, yo te sirvo, y muchos de nosotros también entendemos esto, que como le servimos a Dios, Dios está obligado a bendecirnos más que los demás. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más de este tema. La depresión, cómo enfrentarla. Regresamos en breve con más de Hablemos de Hombre a Hombre. Estás escuchando Hablemos de Hombre a Hombre. Desde Santiago, la ciudad corazón. En breve regresamos. Verano pura vida, más refrescante, más música que te gusta. La emisora de todos, Pura Vida. Verano, pura vida, puro verano. Este es un mensaje refrescante de Sprite. Sabemos que tienes calor, que te sientes con mucha sed, que ahora mismo beber un Sprite bien frío te caería muy bien. Que ese Sprite helado, transparente, burbujeante, con su mezcla perfecta entre ácida y dulce te quitaría el calor y te refrescaría por dentro y por fuera. Queremos recordarte que esto solo es un anuncio y que los mensajes subliminales no funcionan. Por eso Sprite te dice las cosas de frente. Sprite, la verdad refresca. ¿Cansado de tener inconvenientes a la hora de imprimir tus documentos? ¿No quieres invertir tanto dinero para tener un equipo multifuncional full color? En Desertec tenemos ofertas especiales en renta de equipos multifuncionales. En nuestros planes de renta solo tienes que poner el papel y nosotros resolvemos todo lo demás. Llámanos al 809-971-8714 o visita nuestra página web www.desertec.com. Desertec, más que un servicio, una solución. Lo que había estado oculto desde los siglos, ahora nos ha sido manifestado. Cumbre del Liderazgo Cristiano 2015. Verdad presente. Del jueves 16 al sábado 18 de julio en la Gran Arena del Cibao. Desde Sudáfrica, Tamo Naidu. De Estados Unidos, Alberto Motesi y Tommy Moya. Desde Argentina, Juan Ballistreri. Y como anfitrión, Yacer Riva. En la adoración, desde Puerto Rico, René González. Inscríbete ahora, totalmente gratis, en cumbreclick.org o llamando al 809-583-3986 en la Gran Arena del Cibao. Click 2015. Verdad presente. La número 1 en el Cibao en música para corazones como el tuyo. Somos Pura Vida. Estamos de vuelta. Escuchas Hablemos de Hombre a Hombre. Continuamos, este es su programa Hablemos de Hombre a Hombre por la emisora de todos, la emisora sin límites, Pura Vida. Nos acompaña en este día el pastor Amaury
Severino, a Mauri Severino y Edison Almonte, mi amigo, muchísimo tiempo de conocernos, Edison Almonte, y un hombre de Dios, de verdad, que lo conozco hace tiempo. El pastor Amaury lo conozco hace unos 10, pero también sé que es un hombre de Dios porque la manera en la que... posiblemente. ¿Verdad? Sé que es un hombre de Dios porque realmente el hecho de estar en esta cabina es porque hay testimonio. Estamos hablando de la depresión, cómo enfrentar la depresión. Y hemos tratado el tema, ya definimos lo que es la depresión, a quién afecta, qué tenemos por delante, de qué podemos hablar. Bueno, yo quiero, antes de terminar, porque yo creo que quedó algo con Asaf, y yo quisiera cerrar con Asaf, con algunos punticos de él. Y yo les decía, antes de irnos a la pausa, que Asaf estaba guardándole a Dios una factura por lo que él hacía. Muchas veces nosotros entendemos que porque le servimos a Dios, Dios está obligado de bendecirnos, entre comillas, con bendiciones materiales. Porque es el problema de hoy día, que nosotros hemos confundido lo que es bendición. Cuando a un cristiano tú le dices, Dios te va a bendecir, lo primero que piensa es en un carro, piensa en una casa, ¿o me equivoco? Generalmente lo que piensa es en algo material. Yo considero que sí, que eso le pasaba a Asaf. Él creía que Dios tenía que bendecirlo como él quisiera. Asaf quitó un momento dado la vista de lo espiritual y lo puso en lo material. Entonces, al poner la vista en lo material, ¿qué pasa? Que se desconectó del propósito. Entonces, a Dios tú no lo puedes ver a través de las cosas materiales. A Dios no puede ser medido por lo que tú vayas a recibir físicamente, materialmente, sino a Dios tú tienes que verlo como Él es. Dios es espíritu y todo lo que Dios vaya a hacer a través de ti es a través del espíritu. Tú recibirás cosas materiales, claro, las vas a recibir, pero eso son añadiduras. Nosotros como cristianos, como creyentes, no estamos llamados exclusivamente a servirle a Dios para recibir una bendición. Por cuanto somos bendecidos, nosotros servimos a Dios. Así es. Bien, vamos a invitar a la audiencia, ¿verdad?, que pueda llamarnos al 809-226-0967, números en cabina 226-0967. Gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a las personas que nos están escribiendo. Rosario Díaz, muchas gracias por la sintonía. Adel Paola nos sintoniza y le da me gusta a las publicaciones en Facebook para poder estar en contacto con nosotros a través de Facebook. Nos encuentra Facebook / Pura Vida 967 y ahí va a encontrar los enlaces para vernos y escuchar en vivo a través de la web, a través del internet. Bien, entonces estamos hablando de Asaf y me gustó mucho ahí lo que usted acaba de decir, pastor, porque encontramos en el versículo 18 del capítulo 73 de los Salmos que dice, ciertamente es una queja que está expresando a Dios el sacerdote Asaf, el salmista. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Parece ser que después Asaf se da cuenta de lo mal que está y entonces declara aquí cómo terminan los impíos que son aún siendo prosperados. Entonces ahí hay una diferencia de cuál es la verdadera bendición de Dios. ¿Es la verdadera bendición de Dios lo material, lo que podemos recibir materialmente, o es realmente lo que nosotros podemos vivir en la plenitud del Espíritu? Bueno, tomando en cuenta eso, hay que ver por la dificultad que le estaba pasando en el momento. Eso es lo primero. También hay que tomar en cuenta algo. Si nosotros lo podemos aplicar en este tiempo, hay muchas personas dentro de las iglesias que están bien preparadas, bien documentadas, pero muchas veces no son dirigidas por el Espíritu Santo. O sea, están en un púlpito ministrando la palabra, pero tal vez no son guiados por el Espíritu Santo. Y en este caso, viéndolo desde el punto de vista
Este hombre dice, Señor, por poco y resbalo, al yo ver que tú estás bendiciendo, prosperando, la palabra correcta aquí es prosperando a las personas que no te sirven a ti. En este caso yo estoy trabajando para ti, pero ¿por qué tú no me bendices a mí? Y muchas veces ahí es que viene el problema de muchos líderes que quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, porque están trabajando en la obra de Dios. Entonces, ¿qué le dejan a estos grandes hombres de Dios que tal vez no tienen nada, que han dado toda su vida? Yo conozco pastores que, por ejemplo, como Donatilo Carvajal, que partió con el Señor hace unos días, y me quedé asombrado cuando lo vi en Facebook, ya que tenía mucho tiempo que no entraba, y decía, pero wow, y este señor tal vez nunca tuvo lo que quiso, pero le sirvió toda su vida al Señor. Así es. Son de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta. Sí, así es. Pastora Mauri, diferencia entre depresión y tristeza. Bueno, yo creo que aunque una depende de la otra, pero es fácil distinguir. Por ejemplo, una persona puede estar triste por la pérdida de un familiar. Usted puede estar triste por la pérdida de un empleo. Usted puede estar triste porque tuvo una diferencia con su pareja. Un sinnúmero de cosas. Pero cuando nosotros hablamos de depresión, ya la depresión es como un estado permanente en el cual una persona puede estar o frecuentar. En el caso de Asaf, Asaf no estaba triste por estar triste, sino que había una situación dentro de sí mismo, como decía el pastor Edison, que él no había concluido, donde él veía que los demás eran prosperados y él no. Él entendía que su condición como ministro y como hombre íntegro y como hombre que le servía a Dios, Dios estaba obligado a bendecirlo más que los que estaban afuera. Yo creo que desde mi punto de vista la situación andaba por ahí. Por eso Asaf estaba triste, pero su tristeza venía fruto de una depresión, de ver el estado actual en el cual él estaba, que no era el mejor, tal vez en el mejor momento, comparándolo con los demás. Podríamos citar aquí el momento de David, cuando su hijo había estado enfermo y él estaba muy triste por la enfermedad de su hijo, pero cuando el hijo muere, entonces trata a Dios con él y la situación se torna totalmente diferente. Entonces, la consecuencia del pecado. Podemos ver ahí exactamente que el pecado es lo que trajo la tristeza a su corazón, no tanto la enfermedad del hijo, porque ciertamente el hecho de que un hijo esté enfermo es causa de tristeza, pero él había entrado en un estado de depresión. Sin embargo, viene la palabra de Dios a través del profeta y David entonces cambia, da un cambio radical, totalmente cambia para ahora vestirse y estar alegre, estar contento. Cuando el hijo ha muerto ya, pareciera ilógico ese asunto, ¿verdad? Y lo que pasa es que en el caso de David, como dice el pastor Edison, ya fue una situación, un cuadro en un escenario ya de pecado. Como ya David había pecado con Betsabé, este niño era fruto de pecado, y Dios no puede hacer nada legítimo que venga de lo ilegítimo. ¿Me explico? Y más de un rey. El problema no era solamente que era rey, el problema era... Pero tomando en cuenta de que como rey él tenía una responsabilidad y ese niño había nacido fuera, nació bajo un pecado y varias muertes anteriores a causa de las demás cosas. Entonces, eso en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual es lo que usted quiere presentar ahora. Exactamente, eso es lo que te quiero decir. Es que muchas veces el pecado, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Todos el pecado pecados. es pecado y punto. Y hay que enfrentarlo. Un pecado pequeño, como decimos nosotros, te lleva al infierno. Sí. Un adulterio te lleva al infierno, pero una mentira también. Y eso hay que tenerlo claro. Es decir, no hay grados de pecado. Pero, como usted dice, mi querido hermano, así mismo, muchas veces las situaciones que nosotros enfrentamos, muchas veces nos llevan a nosotros a enfrentar cuadros depresivos. Así es. Bueno, vamos a escuchar a Edison. También tenemos que tomar en cuenta una cosa. Si nosotros analizamos el texto, cuando realmente uno tiene que leerlo para saber, David estaba triste porque su hijo estaba enfermo.
y luego su hijo murió. Pero cuando él reconoció, cuando la palabra profética vino y le dice a él, cuando pasaron ciertas cosas, tú eres ese hombre, él reconoció. A muchas veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta, o sea, consciente o inconscientemente, que cuando te llevan a ti a la realidad, entonces tú dices, wow, pero realmente yo fallé. Y eso es lo que le está pasando a muchas personas. Muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta el error que cometimos hasta cuando nos llevan a nosotros a esa realidad, decir, pero realmente yo cometí una falta. Y realmente hoy en día muchos de nosotros como ministros tenemos que cuidarnos demasiado por muchas razones. Somos ministros de Dios, somos instrumentos de Dios y tenemos que permanecer puro, íntegro todo el tiempo. Pero en el mismo caso de David, una cosa lo llevó a otra, al punto que mire lo que sucedió. La depresión está acabando no simplemente con los líderes, porque como pastores sabemos lo que es estar en una iglesia, levantarse todos los días temprano a orar, salir a evangelizar, salir a una conferencia, salir allí, salir allá. Y la carga que muchas veces uno tiene es mucha. ¿Y quiénes muchas veces son las que sufren las consecuencias de eso? Nuestras esposas. Sí, Bien. bueno, por eso digo que el caso de David hay que llevarlo también a ese plano práctico, a ese plano familiar, en el cual es un hijo el que está enfermo, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo todo cambia cuando él recibe la palabra de Dios, cuando recibe la corrección. Ciertamente para el momento del que estamos hablando, ya David se había arrepentido, pero como quiera la tristeza le embargó. Amén. Quiero recordarles que si aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo puede comunicarse con nosotros. Sí, puede llamarnos al 809-226-0967 y participar, llamarnos para si quieren hacer una pregunta. Hacer su comentario. Quiero decirle que su comentario. comentario para nosotros es muy importante. Es decir, este programa es un programa abierto hasta cierto punto también para que usted pueda bendecirnos a través de su comentario. El número es, repítalo, hermano. 809-226-0967, número en cabina, al cual usted se puede comunicar con nosotros, hacer su comentario y si tiene alguna pregunta también aquí, bueno, tenemos al pastor Amaury que le va a responder cualquier pregunta que usted haga. No se preocupe por hacer preguntas. Bien, otro punto importante que quiero tratar es otro personaje bíblico y es Elías. Elías, luego de que viene de un escenario donde 450 profetas de Baal, Dios muestra su grandeza delante de ellos, cómo Dios le responde a este hombre, pero no solamente cómo Dios le responde, sino cómo Elías va a... Luego de esto, pasa por un ciclo depresivo. Tenemos una llamadita, okay. Vamos a atender esta llamadita. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, Juan Tomás Rodríguez, de Santiago. Dios te bendiga, Juan Tomás. Bienvenido. Dios le bendiga más. A ver, tu comentario. El tema que están tratando es un tema muy importante, que de verdad que pasamos por esos momentos difíciles de nuestra vida, donde creemos que todo va a terminar ahí. Pero cuando el cristiano reconoce que ha fallado y que solamente tiene la solución en Cristo Jesús, entonces comienza a ver una nueva luz. A mí me pasó, tuve una dificultad fuerte, pero por la gloria de Dios, Él me dio esa luz y entonces pude ver que solamente Él es que da la paz y puede uno entonces salir airoso de los problemas. Y realmente los problemas van a aparecer, van a permanecer yendo y viniendo, pero cuando tiene la fortaleza de Cristo, entonces ya uno puede evadirlo y servir también como ejemplo para otros. Amén. Amén. Muchísimas gracias por tu llamada, Juan Tomás. Gracias por estar en sintonía y por tu aportación también. Lo que él dice es correcto. Y quiero bendecir la vida de nuestro hermano que llamó. Es así. Muchas veces nosotros estamos en una situación donde pensamos que es el final y se nos olvida de que Dios es un Dios de propósito y que no importa en qué situación nosotros estemos
en la actualidad, ese no es nuestro destino, es solamente parte del camino. Así es, y algo muy importante que él ha dicho es afirmarse en Cristo. Afirmarse, es decir, y reconocer. Y reconocer. Porque cuando no reconocemos esa gran verdad, entonces muchas veces podemos mencionar o simplemente hablar, decirlo por decirlo. Pero lo más importante siempre en este caso es reconocer que realmente uno cometió el error. Así es. Bien, entonces decía, antes de nuestro querido hermano llamar, que en el caso de Elías venía de un escenario, 50 profetas de Baal habían sido consumidos delante de él. Él vio cómo la grandeza de Dios los consumió. Es decir, fue una gran victoria la cual tuvo Elías, pero luego de esto, una señora llamada Jezabel le manda un mensajito diciéndole que lo va a matar, y Elías huye, pero no solamente huye, sino que sale con una tremenda depresión. Entonces, ¿qué pasó con un hombre que vio la mano de Dios en ese momento? Cómo Dios obró y cómo una palabra de una mujer hace que este hombre entre en un ciclo depresivo y que se vaya a ocultar a una cueva. ¿Qué pasó con Elías? Bueno, si acaba de ver la mano de Dios ahí y fue que Dios se fue. Bueno, ahí hay muchísimo por donde cortar, porque realmente podríamos decir, ya hace un rato estábamos diciendo que nos salimos del propósito, y yo creo que Elías aquí estaba entrando en una etapa de su ministerio en el que primeramente le embarga el temor por lo que podía sucederle. Óigame, es una mujer, pero ¿a quién tiene a su lado? Tiene un tremendo ejército que es quien realmente sale a buscar a Elías. Ahora, vamos a traerlo a lo práctico. ¿Qué puede atemorizar a un hombre de Dios y que entre en un estado de depresión como le sucedió a Elías? Ese es lo que, ¿verdad?, debemos tratar en este momento, hoy en día. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, estaremos haciendo la comparación y viendo características de cómo podría afectar esto de la misma manera al hombre de hoy en día, al hombre de Dios, afectarle el temor y llevarlo a la depresión. Estás escuchando Hablemos de Hombre a Hombre. Desde Santiago, la ciudad corazón. En breve regresamos. Verano pura vida. Más refrescante. Más música que te gusta. La emisora de todos. Pura vida. Verano pura vida. Pura vida, puro verano. Con la vida que llevamos hoy en día es difícil reunir a todos en la mesa, pero yo tomé una decisión inteligente e hice que cada comida en familia fuera especial, llenando la mesa con sus comidas favoritas y una Coca-Cola retornable, con la que ahorro cada vez que uso la botella para mi próxima compra. Coca-Cola retornable. Comer juntos alimenta la felicidad. Lo mejor de nuestro país es mucho más que nuestras playas, el béisbol o nuestra música. Lo mejor está en nuestra gente, nuestra pasión. Es tiempo de mostrarle al mundo la mejor República Dominicana. El 25 de julio, únete a millones de personas alrededor de la nación para celebrar la mejor República Dominicana. El 25 de julio. Santiago, Estadio Cibao. Una nación, un día. Crecer, crecer, crecer. A mi familia quiero ver crecer. Y cada día suelo comprender lo que el cariño solo puede hacer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz.
Se encienden nuevamente las luces del escenario para Urbano Sound Flow 4.0. Brilla. El evento de música urbana de mayor impacto de la región llega con más luz que nunca. Presentando a Bajerigen, Rambo Cristiano, Luz en las Tinieblas, RMS, RL y de Santo Domingo, Sara la Profeta. Domingo 5 de julio, 7 de la noche, Universidad Nacional Evangélica. 150 pesos por persona. Sé parte de una generación que brilla. Urbano Sound Flow 4.0. Brilla. Más información. cristojuvenil.com. La número 1 en el Cibao en música para corazones como el tuyo. Somos Pura Vida. Estamos de vuelta. Escuchas Hablemos de Hombre a Hombre. Muy bien, continuamos, hermanos y amigos que nos escuchan. Puede usted comunicarse con nosotros al 809-226-0967. 809-226-0967 es el número en cabina al que usted nos puede llamar y comunicarse con nosotros, y estaremos sacando su llamadita al aire para que comparta con toda la audiencia de esta su emisora Pura Vida, la emisora sin límite. Gracias, como dice Dinelfis Payans, por estar con nosotros a través de las redes sociales. Yodari Esther, María Castro desde Estados Unidos, que han estado dándole seguimiento a las publicaciones en las redes sociales y nos escuchan en la página web www.puravidafm.net. Ahí usted nos puede escuchar. Tenemos también en línea a través de la internet a Ignacio Veras, Luisa Martínez, están escuchándonos. Le damos la bienvenida a escucharnos a través de las redes y pedimos al Señor que bendiga rica y abundantemente su vida. Nuevamente el número a marcar para comunicarse con nosotros es el 809-226-0967. Tenemos que continuar, ¿verdad? Y vamos a escuchar al pastor Amaury Severino que nos continúe hablando acerca de qué pasó con Elías y cómo llevamos eso a la práctica hoy en día. Bien, tenemos una llamada, vamos a darle espacio. Sí, buenas, bendiciones. Buen día, bendiciones. Sí, yo le estoy llamando para dar mi opinión acerca del tema. Sí, pero primero díganos quién nos habla y de dónde. Le habla Georgina de Santiago. Muy Georgina bienvenida, de Santiago. Muy bienvenida. Su comentario, por favor. A veces nosotros nos encontramos en situación de depresión. Eso es parte de nuestra vida. A veces nosotros tenemos debilidades emocionales y en algunos momentos también tenemos algunas debilidades espirituales. Entonces yo exhorto a que cuando nos encontremos en esa situación nos apeguemos a confiar en Dios, a tener capacidad para esperar que el propósito de Dios se cumple siempre en nuestra vida. Dios siempre nos tiene pendiente, su amor es grande y Él nos saca de toda situación de depresión y de cualquier sintomatización que tengamos nosotros. Entonces solamente hay que confiar y esperar. Eso es una gran ayuda. Muchísimas gracias, Georgina, por su llamada. Gracias por estar con nosotros. Su comentario ha sido muy, muy acertado y es muy importante para nosotros que ustedes como oyentes se puedan expresar también. Pastora Mauri, continuamos. Bien, como les decía, en el caso de Elías es un prototipo de lo que es la vida en la iglesia, muchas veces lo que es la vida ministerial, lo que es la vida del ministro, la vida del creyente, de cómo nosotros muchas veces vemos la mano de Dios obrar de una manera extraordinaria y al poco tiempo como que es fácil, se nos olvida a nosotros que Dios no se ha ido de nuestro lado. Entonces entramos en ciclos depresivos, entonces vamos a las cuevas y nos ocultamos en una cueva depresiva donde no queremos movernos, donde no queremos salir porque hemos escuchado la voz humana que ha contradecido a la voz de Dios. Entonces viene la pregunta, muchas veces nosotros entramos en ciclos depresivos oyendo la voz del hombre y olvidando en realidad la palabra que Dios ha marcado para nuestra vida, que yo creo que es la importante. La parte humana es fuerte. Yo viví eso cuando estuve en Constanza, en mis primeros años. Yo viví esa persecución cuando llego a ese lugar. Comenzamos a predicar y la iglesia donde estábamos, Dios comenzó a moverse en lo sobrenatural
y eso trajo que me persiguiera la iglesia tradicional en ese momento, al punto que aún yo viendo la mano de Dios operar en milagros y señales en cada servicio, de noche muchas veces, me llenaba un temor, porque alguien me dijo a mí, mira, te están chequeando, te están buscando, y hay alguien que te va a hacer daño. Realmente yo me asusté, y fue lo mismo que le pasó a Elías. Elías vio la mano de Dios operar en lo sobrenatural, pero cuando él escuchó, te está buscando esa mujer y te va a matar, porque tú estás quitando, ¿cómo te digo? Esta mujer lo quería todo para ella. Entonces aquí vemos los dos reinos que están peleando entre sí, pero muchas veces, por más hombre o mujer de Dios que tú eres, a la hora de la realidad, cuando tú escuchas ciertas cosas, tú te asustas, y ahí que embarga entonces ese temor, y viene la depresión. Y cuando tú estás depresivo, cuando tú te sientes bajo ese estrés, muchas veces tú no logras conectarte directamente con el Padre. Entonces el Padre tiene que buscar una manera de cómo hacer de que tú te puedas conectar. Amén. Quiero, excusándome, quiero mandarle un saludo a nuestro querido hermano, amigo y líder, Edward Castillo. Edward es un gran amigo, me dice que está en sintonía. Edward, Dios bendiga tu vida, y qué bueno, si pudieras también llamarnos y darnos tu opinión, sería excelente. Eres un gran líder y te bendecimos desde aquí. Bien, continuamos. Amén, amén. Entonces, para que vayamos ya dando algunas recomendaciones, podríamos decir que Elías, siendo un hombre de Dios, ve la mano de Dios obrar, como ya ustedes han citado, se cae en un estado de depresión y termina en una cueva. Pero ¿qué fue el resultado de esto? ¿Qué sucedió después? Dios llama a Elías para convertirlo en un padre espiritual. Lo que quiero es hacer la aplicación de cómo, aunque nosotros caigamos en depresión, aunque nosotros nos veamos en situaciones en las que nos estancamos porque el temor nos embarga, Dios puede hacer buenas cosas de nuestros momentos difíciles, de lo que son nuestros momentos más oscuros. Si tú tienes que creer la palabra de Dios. El problema radica es que cuando tú prestas el oído al hombre y lo sustituyes por la voz de Dios, automáticamente los resultados no van a ser los mismos. Es que la voz del hombre generalmente cambia el panorama, cambia la visión, cambia el propósito. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, entonces es la voz de Dios a través de las aflicciones, a través de los problemas, a través de las circunstancias difíciles, la que te hace en realidad permanecer cuando tú escuchas la voz de Dios. Ahora, el problema es qué voz generalmente tú estás escuchando, porque dependiendo lo que tú escuches, así será tu estado de ánimo. Señores, dense en cuenta algo, lo que usted escucha en la mañana, de lo que usted se llena en la mañana, eso pasa el resto del día. Si usted escucha palabras depresivas, ¿qué usted espera? Va a vivir un día depresivo. Pero esos son momentos también que nos van a llevar a nosotros a crecer, a madurar. Sí. Porque Dios permite que muchas de estas cosas sucedan, y es para transicionarnos a nosotros. Exactamente, ahí es el punto. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en la depresión, en el problema, en que tenemos mucho estrés, pero lo que hay que tomar en cuenta es lo que Dios quiere hacer contigo en un determinado momento. Ese es el punto donde voy, donde quiero, ¿verdad? Como ya el tiempo se nos está terminando, que aterricemos y